Y ahí estamos. Entonces ahora vamos a construir los gráficos. Entonces aquí tenemos gráfico posición tiempo. ¿A dónde? Adivinen con quién lo hice esto. ¿Con qué programa? Con Excel. Claro, entonces usted ya sabe graficar en Excel, ¿no? Yo le enseñé a graficar en Excel, ¿ve? Entonces aquí tiene la distancia, gráfico, posición versus tiempo en segundo. Ahí está el tiempo en segundo, en metros. El auto A recorrió, ahí está el 2, más o menos 1,5. Entonces usted se construye una tabla de datos, posición versus tiempo. Y ahí está el azul, ¿ves? Pum. Y el auto, ese es el auto A. Y el auto B es el rojo. ¿Dónde se interceptan las parábolas? Aquí, vos. A un segundo. Y ese puntito está más abajo que 4, que es 3,5. ¿Y el otro, dónde ocurre el otro encuentro? ¿Dónde se interceptan? A los 3 segundos, y ese puntito debería ser, ¿cierto? 13,5, ¿ves? Entonces usted entrega una calidad de la información con el aspecto gráfico, aprende a construir, ¿o cierto? Yo le enseñé a graficar, ¿o cierto? Cómo colocar los títulos, una serie de cosas. Distinto hacerlo en papel milimetrado que hacerlo con un procesador, como en este caso el Excel. Y las velocidades, la velocidad del 1 para t igual 0 es 1 y para el auto B es 3. Y son líneas ascendentes, ¿no? Este es el auto A, que el auto el auto aquí partió con 1, el auto A partió con 1 y el auto del policía parte con 3. Y van aumentando linealmente porque tienen movimiento uniformemente acelerado y hay un punto de intersección. No es que haya un punto de intersección, bueno, es en realidad un punto de intersección. Pero normalmente la gente me dice a mí, mire profesor, las velocidades finales cuando se encuentran, cuando el auto B alcanza al auto A, las velocidades finales son iguales. Y eso aquí no ocurre para t igual a 1. ¿Se dan cuenta que están separadas las gráficas? Y para 3 segundos también están separadas las gráficas. ¿Dónde hay un punto de intersección? ¿Para qué tiempo? 2 segundos. Para 2 segundos. Entonces en ese momento las velocidades finales son iguales. Entonces habría que evaluar cuál es ese valor. Entonces usted coloca la velocidad final. Coloca velocidad final igual velocidad inicial más, porque son acelerados, más A por T. Igual. Ahí le vamos a dar un por. Vamos. Ahí. Entonces lo hacemos para 1. ¿Cuánto es la velocidad inicial de este? Vale 1. Entonces vale 1. No voy a colocar más la aceleración del 1. ¿Cuánto vale? Del auto A vale 2 metros, ¿no? 2. 2 Sí. por ese tiempo. ¿Y a qué tiempo fue? A los 2 segundos. ¿Y eso cuánto te queda? 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Ahí está. Esto es para el auto 1. Y si vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiar de etiqueta. Cambiamos de etiqueta y el 2, velocidad final del 2. ¿Cuánto es la velocidad inicial del 2? 3. La aceleración del auto rojo, ¿cuánto es? 1. Y esto te queda 2 por 1 son 2, más 3 son 5 metros partido por segundo. Entonces ahí la gráfica está, pues viste, para t igual a 2. A ver, como aquí hay una
vamos a hacer una innovación. Entonces, vamos a... Esto que estoy haciendo no estaba internalizado, pero lo voy a hacer ahora. Entonces, copiamos y lo pegamos. Entonces, vamos a colocar las ecuaciones. Para que usted entienda que las velocidades finales son iguales en un tiempo distinto al problema del encuentro. Y sus valores son de 5 metros partido por segundo. Ahora, para que no salga la gráfica, usted sabe, ahí le coloca sin borde. Entonces ahí está ahí están, ¿no es cierto?, las ecuaciones de movimiento. Quedaron bonitos. En ese instante, para t igual a 2, por eso hago la evaluación en t igual 2, las velocidades son iguales. ¿Y ese valor cuánto vale? 5 metros partido por segundo. Y las velocidades finales no son iguales en t igual a 1 y t igual a 3, que corresponden a los tiempos de encuentro, de alcance del auto policial respecto al 1. ¿Queda claro? Entonces eso echa por la borda de la hipótesis, me dicen inmediatamente, ¿cuándo alcanza? Yo pregunto en la clase, ¿cuándo el policía alcanza el auto rojo? Ah, profe, cuando las velocidades finales son iguales. Y ahí está diciendo que no son iguales. Y ahí tengo un contraejemplo. ¿Ya? Y eso lo vamos a borrar porque no corresponde. Aquí está el gráfico aceleración-tiempo. Gráfico metro segundo cuadrado. Y las aceleraciones son de 1 para el auto B y de 2 para el auto A. Y esas velocidades, ¿cierto? Y esas aceleraciones se mantienen constantes. ¿Por qué razón te da una recta paralela respecto al eje del tiempo? Porque recuerda que la aceleración se entiende como el cambio de la velocidad en cada unidad de tiempo, y ese cambio se mantiene constante. ¿Ya? En 1 metro partido por segundo va cambiando esto, y esto va cambiando en 2 metros partido por segundo. Y ahí tenemos el gráfico de aceleración versus tiempo. ¿Preguntas, dudas del ejercicio? ¿Aló? No, profesor. Ya. Entonces ahí tienen las ecuaciones. Hoy día les enseño también a usar la ecuación cuadrática, espero que no se lo olviden, practiquen un poco, pero eso transversalmente lo van a ocupar siempre, así que esto es una cosa que se ocupa siempre en cualquier contexto. En cualquier ramo de especialidad vaya a ocupar siempre en estadística, matemática, vaya a ocupar la ecuación cuadrática. Entonces, mis colegas matemáticas no la ocupan y no debería ser así, pues deberían ocupar como a modo de comparación. Bien, continuamos. Este es un problema que está propuesto en el Survey. Dice acá que hay un policía que se encuentra escondido observando los automóviles que viajan a exceso de velocidad. En un instante observa que el móvil que pasa frente a él tiene una rapidez constante de 144 km/h. ¿Qué tipo de movimiento tiene el automóvil? Uniforme rectilíneo. Rectilíneo uniforme. Su rapidez, ¿cierto?, es de 144 km/h. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué se hace ahí? No entiendo la pregunta, profe. Con ese valor de 144 km/h, ¿tenemos que hacer algo con él o no? Hay que convertirlo a metros por segundo, Hay que profe. pasarlo a metros por segundo. ¿Y qué se hace para ello? Hay ahora alguna fórmula de que no la sé. Yo lo entregué Por en el 3,6. PPT, po. Se divide por la constante 3,6. 3,6. Así es. Ya, entonces dividen el 144 km/h en 3,6. ¿Cuánto les queda? 40 40 metros metros por segundo. segundo. Entonces ahí está el valor de 40 metros partido por segundo. Ahí lo estoy mostrando. ¿Se da cuenta?
¿Por qué razón? Porque uno trata de estandarizar, se da cuenta, después tiene y sale en su persecución 8 segundos después, acelerando 2 metros segundo cuadrado, entonces tengo una incompatibilidad de unidad. Entonces, todas esas cosas yo tengo que identificar las variables, hacer la conversión de unidades para unificar el criterio y trabajar en un solo sistema. Determinar cuánto tiempo emplea el policía en alcanzarlo. B, qué distancia. ¿Qué distancia recorre el policía para alcanzarlo? La velocidad de ambos móviles en el momento del alcance. Construye los gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Este esquema, este dibujo aparece en el Serway. Hay un policía que está escondido detrás digamos, de ese letrero de propaganda luminoso. Ahí voy a posicionar en el 0. Y acá te presentaban un solo auto o en autos que no estaban espaciados. Entonces daba la sensación de que el auto podría decir, va aumentando su espacio lineal. Por eso que yo lo que hice una alteración y dibujé varios autitos. De alguna manera me la arreglé y puse autitos a iguales distancias. ¿Eso qué significa? Que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces a lo mejor digamos, el autor del dibujo podría haberlo hecho de esa manera para que indique a la persona, tiene en realidad un movimiento rectilíneo uniforme. Se aleja del origen, el policía su velocidad inicial vale 0, parte del reposo y acelera a razón de algo, después de un cierto tiempo. Entonces aquí también dice que sale en su persecución 8 segundos después, es decir, hay un problema de diferencia, no un problema, sino que el problema presenta una diferencia de tipo temporal. Entonces yo lo que hice en la solución, dije, solución, el auto, identifico la situación, MRU, la posición final del auto es la posición inicial más velocidad por tiempo. El factor 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado desaparece, porque la aceleración vale 0. Y cuando haga la gráfica para el auto, ahí está el auto, vale 0 su aceleración. Ya. Entonces dijimos los 144 kilómetros hora lo pasamos a metro partido por segundo y tiene una velocidad de 40 metros partido por segundo. Entonces te queda que la posición inicial vale 0 y eso sería 40 por t. Y el automovilista tiene un movimiento uniforme, perdón, el policía tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de a por t cuadrado. Parte desde el 0, donde ubico mi 0 para el problema. La velocidad inicial vale 0 porque parte del reposo y se te queda un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, la posición del policía varía como t al cuadrado. El policía alcanza el auto cuando me doy una hipótesis de trabajo, es decir, tanto. Pero hice acá lo siguiente, porque usted me podría haber dicho, profe, el policía parte en t menos 8. ¿Y por qué le puso t o t más 8, cierto? Porque el policía, si este parte hay un desfase de tipo de 8 segundos, yo lo que hice, esto se puede hacer porque el cambio en la posición es lineal. Entonces yo lo que hice fue, para t igual a 8 segundos, el policía espera sentadito ahí en la moto detrás que avance 8 segundos. Y cuando avanza 8 segundos, entonces pongo 40 por 8 y te queda 320. Entonces, por lo tanto, la posición final del auto sería la posición inicial, ahora son 320 más 40 por t. Es decir, oiga, profe, si es t menos 8, no, es t más 8. Esta es otra forma de presentarlo. Ya hice ya uno con diferencia de tipo temporal, que fue el primer problema, pero aquí lo que hizo, ¿cierto? Esto ocurre, ¿cierto?, para un movimiento rectilíneo uniforme, que el policía esperó que este recorriera durante 8 segundos con su modelo, que era 40 por t. Y si tú multiplicas 40 por 8 te queda 320, que esa distancia recorrida pasa a ser obviamente la posición inicial para el auto. Entonces ese es el modelo, 320 más 40t, y el otro es la posición final del policía, t cuadrado. Entonces igualamos y te queda t cuadrado más 320 más 40 por t. Y esa ecuación que está ahí le doy la forma t
t cuadrado menos 40t menos 320 igual 0, que es una ecuación cuadrática del tipo x cuadrado más bx más c igual 0. Entonces yo quiero que me entreguen las raíces, por favor, de ese polinomio, a ver cuánto les da. Les voy a ocultar la solución. Hágalo con la calculadora a modo de ejercicio. La calculadora me lo da en número. Profe. Profe, el X1 me da 46,83 y el X2 menos 6,83. ¿Está muteado, profe? Ahí sí. Aló, ahora sí. Sí, Ya, sí, se escucha. listo. Ahí tengo dos tiempos. Como estoy solucionando tiempo, el tiempo negativo lo desecho, porque tiempo negativo no tengo, y tengo 46,83 segundos. Y ese sería entonces el tiempo que demora en cuestión. Y la posición final del policía sería t cuadrado, esa es la ecuación, y reemplazamos 46,83 al cuadrado, que te queda 2193,04. Entonces te pedían cuánto tiempo emplea el policía en alcanzarlo, 46,83. ¿Qué distancia recorre el policía para alcanzarlo? 2193,04. Y preguntan ahí después la letra C, ¿qué velocidad tienen ambos móviles en el momento del alcance? Obviamente la velocidad final del auto es de 40 metros por segundo porque tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tiene cuando pasa por el 0, 40, 40, 40, 40 y cuando lo alcance va a ser de 40. En cambio, la velocidad final del policía sería la velocidad inicial, que es 0 parte el reposo, más la aceleración, que vale 2, por ese tiempo de 46,83 y vale 93,66 metros por segundo. Entonces ahí tenemos esa situación y tenemos los gráficos, tenemos la posición y el tiempo. El policía, perdón, el auto partió en t igual 0, porque ahí se ha hecho andar en el cronómetro, a 320 metros, no del 0, ¿cierto? Y en línea recta ascendente. Y el policía parte 8 segundos después. Por eso que la línea no parte desde 0, sino parte desde 8. Y tiene un movimiento uniformemente acelerado. Policía. Y se produce una intersección entre la línea recta roja y la línea curva ascendente, que es una hoja de una parábola, a los 46,83, a los 2193,04. Gráfico velocidad-tiempo. Tengo que el auto
partió, ¿cierto?, con 40, pero aquí desde 8 segundos, perdón, desde 0, ¿cierto? Ahí está el auto, se mantiene constante, el policía parte 8 segundos después y comienza a acelerar, ¿cierto?, hasta alcanzar una velocidad final de 93,63 cuando han transcurrido 46,83 segundos. Y se produce una intersección entre esta línea, que está en negro, y la línea roja ascendente. Y ahí hay un punto de intersección. Aquí el dibujo no me quedó muy bueno, pero dice, cuando las velocidades son iguales, entonces pongo que la velocidad final del auto vale 40, eso es igual a la velocidad final del auto, que es la velocidad inicial, más A por T', donde T' corresponde al tiempo para el cual las velocidades son iguales. La velocidad inicial vale 0, esto te queda 2 por T', te queda 40 por 2 T', o sea, T' te queda 40 dividido en 2, te queda 20 segundos. Decía, a los 20 segundos, ahí se produce, ¿cierto?, la intersección entre, ¿cierto?, entre las velocidades son iguales a 40. Ahí no me quedó muy bien, pero deberían estar los 3 puntitos en cuestión, o el 20 haberlo corrido un poquito más acá. Y gráfico de aceleración tiempo, aquí tengo una línea aquí, por favor, con buena voluntad. El policía, ¿cierto?, parte 8 segundos después con una aceleración de 2 y ese cambio se mantiene constante. En cambio el auto, ¿cierto?, parte desde 0, con velocidad inicial 0, y acelera a razón de... Ah, no tiene aceleración, pues, si tiene un movimiento recto uniforme. Pum, y dibujé ambas cosas hasta los 46,83. Y esta serían entonces las gráficas de posición, velocidad y aceleración tiempo. Profesor, una consulta del gráfico de posición. ¿Por qué la posición del auto en tiempo cero no es X0? Porque sí es 0, tiempo 0, pero recuerda que el policía demoró 8 segundos y le dio un espacio físico para que recorriera, que fueron los 320 metros que recorrió. Para ti igual a 8 segundos. Claro, entonces entre 0 y 8 segundos debiera pasar de posición 0 a posición 320. La gráfica del auto debiera partir en 0. A ver, no, pues el policía parte 8 segundos después, por eso la gráfica la hice partir acá, pues. Sí, Y eso lo tengo claro. El policía a los 8 segundos parte desde 0 hasta intersectar el auto. ya, Pero el auto debiera partir desde 0, no desde 320. Eso es lo que me confunde. ya, lo que pasa es que aquí yo lo que hice fue lo siguiente. Este tenía una gráfica del tipo X sub 0 más 40 por T, entonces es lo que avanzó durante 8 segundos. Y eso lo que avanzó porque el policía se retrajo, se retuvo durante 8 segundos, pasa a ser la posición inicial. De tal manera que esta es la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ni que es una ecuación del tipo posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y esa Pero de todas maneras, la misma gráfica que usted tiene ahí del 40 por T indica que en T0 la posición del auto es 0, no 320 como el gráfico. eh, claro, entonces yo tendría que hacerlo partir entonces el policía yo lo tendría que hacer partir de 0. ¿Me entiende o no? No, pues, profe, sí. O sea, lo que yo entiendo, el policía parte en T igual 8. Y eso está correcto, y parte desde la posición 0. Sí, eso lo entiendo. Correcto. Pero lo que no me cuadra es la gráfica que usted representó con la fórmula que tiene de la posición del vehículo. Esta es la ecuación del movimiento para el automóvil. Esta que estoy mostrando acá. 320 más 40 por T. Para T igual 0, la posición inicial vale 320. Porque el policía esperó pacientemente para que avanzara 320 metros y cuando estaba a 320 metros se encendieron los cronómetros para ambos móviles. Si no, tendría que haberlo resuelto, esta fue otra forma de presentarle, si no tendría que haber puesto T-8 o T+8 dependiendo de la situación, el parámetro que yo me indique, porque aquí el policía lo que hace es partir 8 segundos después.
Entonces, el auto cuando está, si está aquí, está a 320 y ahí se entran al cronómetro y este partió 8 segundos, o sea, partió en T igual 0, con posición inicial 0. Pero ahí ya un desfase inicial de 320 metros, lo dejó recorrer 320 metros durante 8 segundos. Y esa es la ecuación de movimiento. Para T igual 0, 40 por 0 te queda 0 y eso te queda 320. Por eso que la gráfica comenzó aquí, para T igual 0 parte en 320. Y el policía lo hago partir 8 segundos después, si no, si yo esto me lo devuelvo a 320, esto yo tendría que haberlo resuelto, ¿cierto? Y la gráfica tenía que haber partido aquí para el policía en T igual 0. Y todas las gráficas que están aquí, se da cuenta, este partió también 8 segundos después. El otro parte en T igual 0. El auto en 0 y el otro parte, ¿cierto? 8 segundos después. No sé si me explico. La verdad, profe, que estoy un poco confundido porque se supone que estamos tomando la posición 0 desde donde estaba el policía, ¿cierto? Claro, eso sería en el Ese, caso ese sería el X igual 0. correcto para el policía. Para el policía, aquí está el 0, pero resulta que durante 8 segundos este auto avanzó. ¿Cuántos metros? 320 metros, ya que tenía una velocidad constante de 40. Entonces la posición inicial, cuando se prende el cronómetro y el policía sale en su persecución, esta es la posición inicial para el auto 320, entre igual 0. Y este parte, ¿cierto? 8 segundos después, pero desde 0. Ya, eso, entonces los gráficos están superpuestos, pero representan las situaciones de cada vehículo. Correcto, Eso es lo sí. que entiendo. Claro, por eso aquí yo lo destaco con auto y policía, ¿se da cuenta? Ya, Entonces hay un ya, desfase de no, tipo. no son gráficos, no son gráficos desde el punto de vista de un observador, de otro No, observador. claro, lo que pasa es que en el caso anterior, cuando hubo un desfase de 2 segundos, yo hice la diferencia temporal en la ecuación. Y acá lo que hice no fue hacerle, no, porque mis alumnos, ¿cierto? Muchas veces se confunden. No, profe, si el policía partió 8 segundos después, no, el auto partió 8 segundos antes, después entonces le colocan T-8, T-8, y entramos en una discusión eterna. Por eso que este problema lo hice de esa manera. Entonces, lo hice partir todo con un cronómetro T igual 0, pero con desfase de tipo temporal. Y lo hice avanzar, y lo hago avanzar, ¿no es cierto?, durante los 8 segundos con esa velocidad. Y esto lo puedo hacer solamente en el caso de tener un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es proporcional al tiempo. No es el caso que aparece aquí, donde la posición, ¿no es cierto?, es proporcional al tiempo al cuadrado. Y por eso fue la solución y esos fueron los gráficos. Ya, profe, gracias. Y acá, ¿cierto? Lo que sí, ahí yo te pido ahí disculpas, sí, pero ese 20 tiene que estar aquí interceptado, la línea, ese puntorito rojo, debería estar el 20 aquí. A ver, lo puedo ir a arreglar. Pero te lo voy a tratar de arreglar eso, porque eso sí que no está bien ahí.
Ahí sí debería ser esto. Ahí debería estar. Ya, eso sí que es correcto. Aquí tenemos otro problema. Bueno, voy a ir destacando en amarillo los que vamos haciendo, para después no repetirlos. Aquí hay otro problema. Dice, en un duelo medieval, en una película, dos caballeros con sus caballos, su armadura y su espada están separados 100 metros. Aquí está la coordenada 100. Se ubicó el 0 aquí. En ese punto, ese es el eje horizontal X. Parten del reposo, por lo tanto las velocidades iniciales para ambos valen 0 y salen uno al encuentro del otro. Uno se aleja del origen, el otro se acerca al origen. Los dos se mueven con aceleraciones constantes de a 2 metros partido por segundo, porque el que está aquí en el 0, y el segundo lo hace con 3 metros partido por segundo cuadrado. ¿A qué distancia de donde salió el primero se ensalzarán en la batalla? B, ¿cuánto tiempo habrán tardado en alcanzarse? C, ¿qué velocidad llevaba cada uno cuando se encontraron los dos actores que hacen el papel de caballeros? Y D, construye los gráficos posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Entonces este es el caballero 1 y este es el caballero 2. Las ecuaciones de movimiento indican, ¿no es cierto?, que la velocidad final 1 es igual a v sub 0,1 más la aceleración 1 por el tiempo t1. La velocidad inicial vale 0 y esto te queda 2 por t1, te queda 2t1. Y la posición final es la inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 0 para este caballero, y esto te queda un medio por 2 por t cuadrado, así que te queda t1 cuadrado. Y para el caballero 2, la velocidad final es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial vale 0, esto te queda menos 3 por t cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque su aceleración, ¿no es cierto?, es contraria al vector unitario del eje de el eje de la X. Y la posición final es la inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial para este otro caballero es de 100 metros respecto del 0, su velocidad inicial por el tiempo vale 0, este te queda menos un medio de la aceleración vale 3, dividido en 2 te queda menos 1,5 t cuadrado. Entonces aquí puse las velocidades iniciales igual 0 ya que parten en reposo y suponiendo que se van a cruzar, porque así lo hacen, entonces en este caso si las posiciones finales son iguales te queda t1 cuadrado, eso es igual a 100 menos 1,5 t2 cuadrado, pero los tiempos t1 igual a t2 porque los dos parten en forma simultánea. Aquí no hay una diferencia de tipo temporal, solamente hay una diferencia de tipo espacial. Están separados 100. Entonces de esto te queda, se le pone t, lo que era t1 cuadrado t y lo que era t2 cuadrado se le colocó t cuadrado, porque obviamente uno le coloca 1 y 2 para hacer la diferenciación entre el caballero 1 y 2, y eso te queda t cuadrado 100 menos 1,5 t cuadrado. Y eso te queda, aquí la gente tiende a resolver una ecuación cuadrática, el menos 1,5 t cuadrado pasa al otro lado sumando, te queda 2,5 t cuadrado igual 100, y el 2,5 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda la raíz de 100 partido en 2,5 y eso te queda 40. Y ese 40 es 6,35 segundos.
Por lo tanto, 6,35 segundos es el tiempo que tardan en encontrarse los caballeros. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ya. Luego me han pedido, ¿no es cierto?, a qué distancia se encontrarán y cuánto tiempo habrán tardado en alcanzarse. Ya hicimos el tiempo y con el tiempo anterior colocamos la posición final del 1, es de 1 al cuadrado, la raíz de 40 al cuadrado son 40 metros, la posición final del 2 son 100 menos 1,5 por T2 cuadrado, pero recuerden que el T1 y T2 es solamente para hacer la diferenciación entre el caballero T1 y T2. Eso sería 100 menos 1,5 por la raíz de 40, te queda 100, y 1,5 por 40 te queda 60, y 100 menos 60 te quedan 40 metros. Es decir, se encuentran a 40 metros del 0, ¿cierto? ¿Cuánto recorrió el caballero 2 para encontrarse con el 1? El cuenta kilómetros del caballo, ¿cuánto va a indicar lo que recorrió para encontrarse con el 1, el 2? Si este recorrió 40, ¿cuánto recorrió en realidad? Menos 60. 60. 60. 60 metros y este recorre 40. Este tiene una mayor aceleración, pues este es de 2 metros segundo cuadrado y este de 3 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, este recorre 60 metros y este recorre 40 metros para encontrarse en un punto. Recuerde que estamos midiendo a partir de ese 0, ¿ya? Por eso hablo del cuenta kilómetros del caballo. Este caballo, en realidad, el cuenta kilómetros del caballo, ¿cierto? Son 40 metros y este recorre 60 metros, pero como estamos midiendo todo desde el 0, obviamente son a 40 metros. Por lo tanto, el caballero 1 recorre 40 metros y el caballero 2 recorre 60 metros. La velocidad del caballero 1 en ese instante sería 2 por T1, 2 por 6,35 sería 12,7, que es la velocidad, la ecuación de movimiento que quedó, 2T1, y el otro queda menos 3T2, y el otro te queda, la velocidad del caballero 2 sería menos 3T1 o T, menos 3 por 6,35 son menos 19,05 metros partido por segundo. ¿Y por qué la velocidad del caballero 2 es negativa? Porque se viene acercando al origen. Y esta es positiva porque se va alejando del origen. ¿Preguntas? No, de momento, profe. Ya. Ahí lo que faltó fue construir los gráficos, pero si lo hago ahora me va a llevar un tiempo adicional, prefiero avanzar, se los dejo a ustedes de tarea para que lo hagan. Vamos a ver otro problema ahí. Después veremos esto que están aquí. Este problema se lo había dejado de tarea. ¿Lo hicieron o no? Ya, lo voy a hacer porque también tienen la resolución gráfica. Bien, hay un leopardo africano que puede lograr desde el reposo una aceleración de 8 metros partido por segundo, punto seguido si va a la casa de una gacela, que puede lograr una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado, y si ésta inicia la huida en el mismo instante en que el leopardo está a 18 metros de ella, determinar cuánto tardará el leopardo en atrapar la gacela, B, cuánto habrá recorrido la gacela y el leopardo antes de ser atrapada, letra C, a qué distancia recorrerá el leopardo antes de atrapar la gacela, y sea cierto está de más. Problema ahí de redacción, qué velocidad recorrerá el leopardo o qué velocidad alcanzará, ¿cierto? El leopardo antes de atrapar la gacela y construir los gráficos de aceleración tiempo, velocidad tiempo y posición tiempo de ambos móviles. Entonces aquí hay una cierta simultaneidad, pero sí hay un desfase de tipo
espacial. Ubico el 0 aquí donde está el leopardo. Entonces la posición inicial para el leopardo vale 0, su velocidad inicial vale 0 y tiene un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración de 8 metros partido por segundo cuadrado. La posición inicial para la gacela es de 18, su velocidad inicial también vale 0 y tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí lo vamos a hacer más grande para que lo vean. Entonces digo el leopardo, la posición final del leopardo, la posición inicial del leopardo, ¿ya? Ahí le vamos a cambiar la etiqueta. Entonces tengo la posición inicial del leopardo que vale 0, su velocidad inicial 0 porque parte el reposo. Esto es un medio de su aceleración de 8 por t cuadrado. Te queda 0, 0, se va en eso y te queda la mitad de 8 son 4t cuadrado. Entonces la posición del leopardo, ¿cierto? Varía como 4t cuadrado. Y la gacela es la posición final de la gacela. Eso es igual a la posición inicial de la gacela más la velocidad inicial de la gacela más un medio de a por t cuadrado. La posición inicial son 18, su velocidad inicial vale 0, esto es un medio de su aceleración, la mitad de 4 es 2, entonces te queda 18 más t cuadrado. Y cuando el leopardo alcanza la gacela, porque te lo están diciendo directamente, las posiciones finales a partir de ese 0 deberían ser iguales, entonces aquí te queda 4t cuadrado es igual a 18 más 2t cuadrado igualando, ¿cierto? Este t cuadrado, este 2t cuadrado que está al otro lado sumando pasa restando, te queda 4t cuadrado menos 2t cuadrado igual 18, y entonces te queda 4 menos 2, te queda 2t cuadrado igual 18. O sea, t cuadrado es 18 medio, eso te queda 9 segundos. Y la raíz cuadrada, extraigo raíz, la raíz cuadrada de t cuadrado es t, y la raíz cuadrada de 9, ¿cierto? Es 3, y eso te queda 3 segundos. Entonces preguntaban, ¿cuánto demora la gacela en alcanzar el leopardo demora en alcanzar la gacela 3 segundos? ¿Y a qué distancia estarán? Para t igual a 3 segundos, entonces busco la ecuación de movimiento, que es del tipo 4 por t cuadrado, y tengo 4 por el tiempo al cuadrado, pues me viene a evaluar, ¿cierto?, al tiempo en cuestión. 4 al cuadrado son 9, 9 por 4 son 36, y para t igual a 3 segundos, para esto es la gacela, ahí tengo que cambiar su índice, eso te queda 18 más 2t cuadrado, que era la ecuación de movimiento para la gacela. Te queda 18 más 2 por ese tiempo, que es 3 al cuadrado, ¿ya? 3 al cuadrado son 9, 9 por 2 son 18, y 18 más 18 son 36 metros. Y luego nos preguntaban para ese tiempo cuánto valen las velocidades, entonces cada uno de ellos tiene una ecuación del tipo velocidad final del leopardo igual a la velocidad inicial más la aceleración del leopardo por el tiempo t. ¿Ya? Eso te queda, la velocidad inicial vale 0, eso te queda 8 por 3, y 3 por 8 son 24 metros partido por segundo, y en el caso de la gacela, la velocidad final de la gacela es la velocidad inicial de la gacela, más la aceleración de la gacela por el tiempo t, la velocidad inicial vale 0, eso te queda 4 por 3, son 12 metros partido por segundo. ¿Preguntas, dudas? Vamos a colocar aquí. No, no, profe. Ya, no sé, pues estoy preguntándole a todos, no sé si alguien más tendrá alguna consulta, duda por ahí. Entonces, voy a llevar esto para allá porque hice algunos cambios ahí de su índice que los tenía
no lo tenía en uno de los casos y el otro estaba errado, así que ahí lo dejamos al día. Copiamos y llevamos esto ahí. Pegamos. Y eso lo vamos a traducir, ¿no es cierto?, en los gráficos. Bueno, normalmente el orden de que te muestran en la literatura los gráficos son el gráfico, como les decía la otra vez, posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Entonces, tú comenzarás por el que creas más conveniente. Bueno, en el caso de, voy a comenzar la aceleración-tiempo, el Leopardo tiene una aceleración, ¿no es cierto?, de 8 metros partido por segundo, y esto se mantiene constante, y el otro de 4 metros partido por segundo. Y los construí hasta los 3 segundos en que el Leopardo da caza a la gacela. Podría continuarlo para allá, pero llego hasta 3. Y si yo calculo el área, por ejemplo, miren esa área que estoy indicando ahí, tengo ahí un pequeño rectángulo. Ahí, ¿cómo yo calculo esa área? Esa área que El está, alto por el ancho, claro, ¿y eso cuánto te da? 3 por 4, 12. 12. ¿12 qué? Esos son Una variable metros, es metro partido por metros segundo por cuadrado por segundo. segundo. Te queda metros partido por segundo, ¿no? Eso sería la velocidad. El cambio en la velocidad. ¿La gacela con qué velocidad partió? Yo con. Ah, no, partí con. Ahí, mira. ¿Con qué velocidad partió el leopardo? Reposo sería 0, 0. ¿Y la velocidad que ¿o alcanzó no? cuánto fue? Ah, ya. ¿Y la velocidad que alcanzó Pero cuánto la fue? del leopardo, ¿El leopardo cuánto fue? que la del leopardo fue 24. El que te preguntó por la de la Ah, gacela. ya, por la gacela. Ya, perdón. La gacela también parte el reposo. Ah, ya. Ya, entonces 0. Do- Esa le sería la velocidad inicial. ¿Y la velocidad final cuánto es? 12 metros pero partido por 12 segundo, metros. ¿no? Entonces te Claro. queda delta V, sería la velocidad final, 12 metros partido por segundo menos la velocidad inicial 0, y te da esa área en un gráfico de aceleración-tiempo, te da el cambio en la velocidad. Y si lo hacemos para el leopardo, ahora tengo 8 por 3, ¿o no? Claro, 3 por 8, ¿cuánto te queda? 24. 24 metros partido por segundo. Es decir, el 24 área metros. bajo la curva en un gráfico de aceleración-tiempo te da el cambio en la velocidad. ¿Para quién? Para el leopardo. Su velocidad final fue 24 y su velocidad inicial es 0. 24 menos 0, que sería el cambio de la velocidad, sería 24 metros partido por segundo. Es decir, el área bajo la curva tiene su connotación física, ¿no? En un gráfico de aceleración-tiempo. Le estamos sacando provecho y reciclando, ¿cierto?, todo lo que hemos ido aprendiendo para que usted vea cómo se construyen los gráficos, el orden, ¿cierto? Y todo está determinado. Acá tenemos entonces las velocidades, velocidad-tiempo. Y lo construí todo para 3, pues, hasta 3. La gacela, ¿con qué velocidad parte? 0. 0. ¿Y alcanza una velocidad de cuánto? De 12 metros por segundo. ¿A qué tiempo? A los 3 segundos. ¿El leopardo con qué velocidad partió? El rojo, Igual 0. 0. Y esta comienza a aumentar linealmente hacia arriba y alcanza una velocidad final de ¿cuánto? De 24 metros por segundo. Metros partido por segundo en un tiempo de 3 segundos. Si yo calculo esa área que está ahí, la que estoy mostrando, la línea azul, tengo el área de qué cosa? Sería ese cálculo daría el recorrido, me parece. La distancia recorrida por Eso, la la distancia gacela, recorrida. ¿cierto? Y esa área aquí corresponde, fíjate bien ese triángulo, al área de un triángulo, ¿no? Un medio de la base por la altura, eso sería un medio por 12, que es la altura, dividido en 3. Un medio por 12 serían 24. Un medio, ¿cierto? Sería un medio por 12 serían 24. La base por la altura. La base vale 12, por 3 son 36. Dividido en 2, ¿cuánto es?
18. Espérate. No, estamos. A ver. Esto sería un medio 0,5 por la altura que son 12. Un medio de la base por la altura, por 3. 0,5 por 12 por 3. ¿Eso cuánto te queda? Me dio 18. 18. Pero eso es para la gacela, ¿o no? Eso es para la gacela, claro. Claro, pero la gacela, el efectivo que ella recorrió fueron 18 metros, ¿no? Porque este tipo lo alcanza a los 36 metros. Ya tenía 18 ya, po. Claro, parece que ya estaba a los 18 metros de la gacela. Exactamente, ahí estoy mostrando el dibujo, ¿te das cuenta? La gacela está a 18 metros del leopardo y ella recorrió efectivamente 18 metros antes que lo alcanzaron. Vamos a calcular para el leopardo, ¿cuánto me debería dar? ¿Cuánto es lo que Sería recorre? un medio por 24 por 3, ¿cierto? Claro, aquí tendríamos entonces un medio 36 medios. 0,5 por 24 por 3. Y eso te queda 36 metros. ¿Cuánto recorrió el leopardo? El leopardo para alcanzar la gacela, 36 metros. 36 metros. ¿Cuánto recorrió la gacela? Pero ¿se cuenta desde la posición inicial de la gacela o Claro, se sí, suman esos claro, claro. 18? Por eso te digo, Entonces, la gacela, aquí tú puse el 0. La gacela para alcanzar, claro, perdón, el leopardo para poder alcanzar la gacela, tiene que recorrer 36 metros. La gacela ya estaba a 18. Por lo tanto, efectivamente, ¿cuánto recorrió ella? 18. Pero nosotros que estamos midiendo acá, ¿dónde va a quedar la gacela? A 36 metros y el leopardo va a quedar a 36, ¿o no? claro. Por eso te digo, depende del punto de referencia que uno lo vea. Por eso uno tiene que establecer un 0 y saber interpretar esto que aparece aquí abajo. Entonces aquí tú estás Claro, porque calculando. si la pregunta fuera, Dime. ¿sí? Que si la pregunta fuera cuánto recorrió la gacela, serían 18 metros lo que recorrió. Claro, ella recorre 18 metros, pero como estamos graficando desde el 0, tenemos esa situación y el otro tiene los 36. Claro, ¿Queda claro? Pero acá el área bajo la curva tiene su significado físico, ¿no? El área bajo la curva aquí en el gráfico de aceleración-tiempo te da el cambio en la velocidad y aquí el área bajo la curva corresponde, ¿cierto?, a el área de un triángulo rectángulo y te da el camino recorrido por ambos móviles. Aquí en el gráfico posición-tiempo, el área bajo la curva se puede graficar, se puede calcular, por supuesto. Tú tienes una función de tipo cuadrática y mediante procesos de integración, suma de cuadraditos, ¿cierto? Tú lo puedes hacer, pero el significado físico no es ninguno. No tiene significado físico. Entonces, fíjate bien, el leopardo parte desde 0, acelera y alcanza una distancia de 36 metros a los 3 segundos. La gacela estaba a 18, también acelera, alejándose del origen, y recorre, ¿cierto?, 18 metros porque llega a los 36, ¿cierto? Y eso ocurre en un tiempo de 3 segundos. Entonces, si tú te das cuenta, este problema, así como los anteriores, nos permite, ¿cierto?, reciclar todo lo que hemos ido aprendiendo. El concepto, ¿cierto?, del área bajo la curva, qué es lo que representa cada una de ellas, la construcción de gráficos, un problema de diferencia de tipo espacial, también hemos hecho problemas de diferencia de tipo temporal, hemos planteado las ecuaciones, ¿cierto? Y hemos calculado las situaciones de encuentro, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna consulta, duda de este problema. No, profe, por acá no. Ya, continuamos entonces. Este problema lo hicimos el otro día, ¿o no? Fue el primero. ¿Se recuerdan o no? Exactamente ese mismo, profe, no, creo que no. ¿No?
Bueno, lo hacemos de nuevo. Ya. Acá lo que vamos a tener lo siguiente. También es un problema de encuentro. Fíjese bien. Ese no, profe, porque ese no tenía ecuación elevado. Ya, bueno, lo vamos a hacer entonces. No se preocupe. Dice acá desde un punto P, ahí está el punto P mostrado en la figura, se lanza hacia arriba una piedra con una rápida inicial de 20 metros partido por segundo. Ahí. Pum. Coma. Si el carro C parte del reposo, aquí está el carro C, parte del reposo con velocidad inicial 0, ¿cierto? En el instante en que la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, en ese punto ahí, pregunta cuál debe ser la aceleración del carro para que impacte esta en su interior. Y usar G 10 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos dos móviles, dos objetos, dos cuerpos que se mueven. Uno lo hace en el plano vertical y el otro lo hace en el plano horizontal. Si tú te das cuenta, por ejemplo, aquí ambos móviles se mueven en el plano horizontal. Acá tenemos otro problema. Aquí ambos móviles se encuentran, ¿no es cierto?, en el plano horizontal, acercándose uno al otro, un problema de encuentro. Acá tenemos ambos móviles, ¿cierto?, va uno en persecución del otro en el mismo plano referencial. Aquí también el auto va a darle alcance, ¿cierto?, en el mismo plano referencial. Aquí lo de las flechas, ¿cierto?, se mueven en el plano vertical. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? En todos estos problemas, siempre hemos supuesto que uno de los móviles alcanza al otro, se cruzan, lo alcanza. Entonces, la hipótesis en el trabajo, uno ha dicho, mire, las posiciones finales son iguales para ambos móviles. Es una hipótesis de trabajo. Pero en este problema que estoy presentando ahora, espérenme llegar allá. Uno de los cuerpos se mueve en el plano vertical y el otro en el plano horizontal. Por lo tanto, si yo sé que se van a encontrar, yo no puedo decir, mire, la altura final o el I final es igual a la posición final igual, al X final. Entonces aquí tiene que haber otra metodología de trabajo. Lo primero que voy a hacer, voy a calcular, ¿cierto?, lo que pasa con la piedra saliendo aquí desde el punto P hasta este punto, hasta ahí. Como tengo un lanzamiento vertical hacia arriba, la piedra subiendo, se verifican para ella dos ecuaciones, una de la altura máxima y lo otro el del tiempo máximo. La altura máxima va a ser la altura que alcanza el cuerpo desde este punto que estoy indicando aquí hasta ese punto que aparece ahí. Y esa ecuación dice que la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2g te da la altura máxima. La velocidad inicial con la cual se lanza es positiva, va hacia arriba, 20 metros partido por segundo cuadrado, partido por 2 por g, 10 metros segundo cuadrado. 20 al cuadrado es 400 metros cuadrados segundo cuadrado, porque las unidades también se elevan al cuadrado, y aquí te queda 2 por 10, son 20 metros segundo cuadrado. Si tú divides, 420 te queda 20. ¿20 qué? Los segundos cuadrados se cancelan, ese metro con ese metro cuadrado se cancela y te queda metros. Es decir, desde este punto hasta aquí alcanzó 20 metros. Si yo me posiciono aquí, ¿qué altura tiene la piedra? Si yo me posiciono en el plano referencial del carrito, ¿qué altura alcanzó o qué altura tiene? ¿Aló? ¿Aló? La altura inicial será 60 metros, es cuando está en el origen la piedra. A ver, usted tiene aquí una altura inicial de 60 metros. Y usted hicimos un cálculo para la altura inicial que fue de 20. Entonces ahora yo le pregunto, si yo me posiciono aquí en el suelo, ¿qué altura tiene la piedra? ¿O qué altura alcanzó la piedra? Medido desde el suelo. 80. 80 metros, ¿cierto? Los 20 que alcanzó, más los 60 que están aquí. Es decir, del nivel referencial del carrito serían 80 metros. ¿Está claro?
Ya, porque tiene 20 aquí, más los 60 serían 80. Y el tiempo máximo es la velocidad inicial partido por g. 20 metros partido por segundo dividido por 10 metros segundo cuadrado. Se te van los metros, ese segundo con ese segundo cuadrado también se te van, y eso pasa arriba como segundo. 20 dividido en 10 te demora 2 segundos. Es decir, la piedra, dadas las características del problema, demora 2 segundos en recorrer ese espacio físico. Hasta ahí. Y alcanza una altura de 20 metros. Obviamente medido desde el lugar donde la persona lo lanzó. Pero si yo me posiciono aquí abajo, se encuentra a una altura de los 20 más los 60. ¿Por qué necesito esa altura? Porque dice que el carro parte, ¿cierto?, con velocidad inicial 0, acercándose al origen, con una cierta posición inicial de 28, cuando la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, que serían los 80 metros. Aquí dice, pues, si el carro parte del reposo, en el instante en que la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, ¿cuál debería ser la aceleración para que la piedra impacte en su interior? Entonces, mi hipótesis de trabajo es la siguiente. Como reitero, todos los problemas que hemos resuelto hasta el momento, todos los cuerpos se mueven en el mismo plano horizontal. Aquí, o vertical. Aquí hay una piedra, un objeto que se mueve en el plano vertical y el otro lo hace en el problema horizontal. Que fue el problema del profesor, ¿se recuerdan o no? Que se iba acercando y la persona que estaba en la azotea. ¿Se recuerdan de ese problema? ¿Aló? Chicos. ¿Aló? ¿Se acuerdan de ese problema o no? Yo no, profe. Ah, bueno, Oh, ya, más o menos. de ahí lo vamos a retomar porque hay que empezar a estudiar ya, muchachos. Ya, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? La piedra cae en el interior del carro cuando el tiempo, mi hipótesis de trabajo es el tiempo que demora la piedra en recorrer este espacio físico de 80 metros, tiene que ser equivalente al tiempo que demora el carro en recorrer los 28 metros. Y ahí está la hipótesis de trabajo. La piedra cae en el interior del carro cuando el tiempo que demora la piedra en bajar los 80 metros tiene que ser igual al tiempo que demora el carro en acercarse los 28 metros. Usted me dirá, oiga, pero en realidad no son 28 metros, mire, las ruedas tienen un delta ahí. No me ponga problema por eso, o sea, las ruedas están casi a nivel de referencial y tiene que recorrer los 80 metros porque caiga en su interior. Entonces yo tengo que saber cuál es la aceleración que debe tener este carro para que ocurra lo que nos están pidiendo. ¿Queda claro entonces? Entonces vamos a analizar la piedra cayendo. Le vamos a poner ahí una cosita. ¿Se entiende ahí que la piedra viene cayendo, no? Sí. Ya. Entonces digo altura final igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial de la piedra por el tiempo t menos un medio de g por t cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar la piedra? La piedra tiene que llegar aquí, ¿o no? Pum, en ese punto. Y en ese Ujú. punto, ¿cierto? La altura final, ¿cuánto vale? Yo ahora, porque el carro se está moviendo en h igual 0, ¿no? Ujú. Así que la piedra tiene que llegar al suelo, ¿no? H igual 0. ¿Está claro? El tiempo que demore la piedra en recorrer estos 80 metros tiene que ser equivalente al tiempo que demore el carro en acercarse al 0. Entonces digo, la altura final vale 0. ¿Desde dónde cayó la piedra? Desde los 80. Los 80. Su velocidad inicial,
0. 0, porque tengo una caída libre. La mitad de 10 vale 5. Sí. Entonces te queda ese 80, lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Recuerde que esas flechas que yo coloco es para indicar que yo continúo hacia el lado del cálculo numérico para alcanzar bien la pantalla. Menos 80 igual a menos 5t cuadrado. Se supone que ahí multiplico todo por menos 1. El 5t cuadrado, ¿cierto? Que está acompañado de ese 5 pasa al otro lado dividiendo. Te queda 80 dividido en 5. Y eso te queda 16, ¿o no? Segundo cuadrado. Sí. Y eso te queda el tiempo al cuadrado. Entonces le traemos raíz. Y eso te queda la raíz de 16, segundo cuadrado, te queda 4 segundos. Es decir, la piedra, ¿cuánto demora en recorrer este espacio físico? 4 segundos. 4 segundos. ¿Cuánto debería demorar el carro en recorrer esos 28 metros? 4 segundos. 4 segundos. Entonces, es por esa razón, después yo digo, el carro se va acercando. Mire que una carita feria ahí. El carro, ¿cierto? Se acerca al... Ahí. El carro acercándose al 0. Eso significa la nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces tengo la posición final del carro, la posición inicial del carro, más o menos la velocidad inicial del carro por el tiempo t, más o menos un medio de la aceleración del carro por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar el carro? El carro se acerca, ¿cierto?, hacia el 0, ¿no? Sí. Vamos a colocar ahí el 0. Ese 0 que estoy colocando es válido tanto para el plano vertical como horizontal. Ahí está el 0. Repito, ese 0 es tanto para el plano vertical como horizontal. Entonces, el carro se tiene que llegar a 0. ¿Desde dónde parte? ¿Cuál es la posición inicial para el carro? 28, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto de la posición inicial esa distancia? 28 metros. Metros. Perfecto. Su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Partió el rebozo. 0 por algo te queda 0. Y esto es menos un medio de la aceleración del carro por el tiempo. Y ahí reemplazo, porque dijimos que los tiempos tienen que ser iguales, ¿no? Por 4. ¿Y por qué negativo? Porque el carro se viene acercando al origen. Recuerde que la aceleración también es un vector y viene en forma contraria al vector unitario de las y. Entonces te queda, ese 28 que está ahí pasa al otro lado con signo negativo. Esto te queda 4 al cuadrado son 16, la mitad de 16 te queda menos 8a sub c. Multiplicamos todo por menos 1. Eso te queda 28 por 8a sub c. El 8 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 28 en 8, te queda 3,5 metros segundo cuadrado. Ahora, si usted quiere expresarlo como vector, porque esta es la magnitud o módulo, el número, le pone una flecha sobre ella, pero le pone 3,5 y en forma negativa. Le queda menos 3,5 y metros partido por segundo cuadrado. Me ganó. Es que me quedo dormido. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Ya. Ese era negativo porque se acercaba al origen, ¿cierto? Correcto, se viene acercando al origen. Ah, Y usted lo que calculó fue el módulo, y si lo expresa vectorialmente, usted le debe colocar una flecha
y viene contrario al vector unitario de las hipo. Se viene acercando. ¿Ya? Ya, profe, ok. Listo. ¿Alguna consulta, pregunta a este problema? No, profe, se entiende. Ya. Todos estos problemas que le estoy colocando con amarillo es para que usted vea, ¿cierto?, que lo hemos desarrollado. A ver, me voy a saltar un poquito porque le hice una pregunta de un problema que ya vimos en la clase anterior y pareciera que no le quedó claro, entonces voy a ir a buscarlo. No vuelve. Esto no vuelve. ¿Dónde fue eso? Estos problemas sí que los vimos el otro día, se los subí al aula, ¿no? ¿Los vio? ¿Aló? Sí, le- Sí, eso mira, sí. Ya, los tiene ahí en Creo el que aula. sí. Sí, pero Sí, déjeme ir a ver un yo lo vi, problema. profe. Espérenme un poquito, por favor. Si yo el otro día presenté unos problemas. Ya. Si no. Tampoco está aquí. Pero que es muy parecido al que yo hice ahora, porque. Espérenme un poquito, ¿dónde está eso? No, 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 no. No es el mismo acá. No. Era este problema. ¿Se recuerda de esto que lo vimos, no? También se lo subí al aula. ese sí, el del Sí, profesor. sí, sí. Claro, Sí, ese El está, del pues. huevo. de acuerdo, pero yo le pregunté si usted había entendido esto, era muy parecido. ¿Por qué? Porque tiene un objeto bajando en la vertical que era el huevo, y hay un objeto que el profesor, ¿no es cierto?, de 1,80 m, que se acerca al origen. Entonces usted tiene dos cuerpos. Uno es la cabeza de su querido profesor y el otro es el huevo que tiene que llegarle ahí. Entonces nuestra hipótesis de trabajo es que un cuerpo se mueve acercándose al origen con las características propias, movimiento recto y uniforme, y un huevo en caída libre. Y aquí también tuvimos que decir esa hipótesis, que el tiempo que demoraba, porque esto vale 46 metros hasta el suelo, pero su profesor tenía 1,80, y como la cabeza estaba a 1,80 m, tenía que recorrer la diferencia. 46 menos 1,80 le quedaba 44,2 metros. Entonces el tiempo que tiene que recorrer el huevo, esos 44,2 metros, tiene que ser igual al tiempo que demora el profesor en recorrer ese espacio físico en cuestión. ¿Se recuerda de esto, no? Es muy parecido al que acabo de último de resolver. Por eso que lo trato de ver para que entienda qué lo que era. El huevo en caída libre, ahí tengo la ecuación de movimiento.
la altura final es 1,80, ¿de dónde salió? Desde 46 metros, la velocidad inicial 0, la mitad de 10, 5 t cuadrado, le queda 1,80 menos 46, le queda menos 44,2, igual a menos 5 t cuadrado. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo, multiplica todo por menos 1, y eso te queda 44,2 dividido en 5, te queda 8,84 segundo cuadrado. Y la raíz de eso te da 2,973 segundos. Y el profesor, ¿cierto?, tenía un movimiento recto uniforme, la posición final es la inicial, menos 1,2 por t, su velocidad es positiva porque se acerca al origen, pero el tiempo vale 2,973, así que la posición final, ¿no es cierto?, era 0 porque llega a la puerta de la entrada del edificio, la posición inicial la que nos pedían, y te queda menos 1,2 por el tiempo que demora el huevo en recorrer ese espacio físico, que fue 2,973, y eso te da 3,5676 negativo, pasa al otro lado positivo. Y esa era entonces la posición o a qué distancia debería estar su profesor. Y la velocidad final del huevo era la velocidad inicial, que era 0, menos 10 por ese tiempo, le guía con una velocidad de menos 29,73 metros partido por segundo. Y además de eso estaba acompañado de las gráficas. Aquí a mi izquierda tengo los gráficos de posición, velocidad y aceleración para el profesor. El profesor en t igual 0 se encontraba a 3,56 y se acerca, ¿cierto?, con movimiento recto uniforme, y le toma un tiempo de 2,97 segundos en llegar a la mampara del edificio. Y si usted calcula esa área, no le da ninguna cosa, ¿no? Pero sí que usted calcula la pendiente de ese gráfico, ¿qué es lo que le da? Le da la velocidad. 3,56 dividido en 2,97, ¿cuánto le queda? Dividido en 2,97, eso le queda 1,1986. ¿Y cuánto es la velocidad? 1,2. Y además es negativa, ¿cierto? ¿Por qué negativa? Porque se viene acercando al origen. El profesor, ¿qué velocidad tiene? Tiene una velocidad negativa, menos 1,2, le tomó un tiempo de 2,97 segundos en llegar a la mampara. Si usted calcula esa área, el área bajo la curva en un gráfico velocidad-tiempo, ¿qué es lo que da? El camino recorrido. Si usted multiplica 1,2 por 2,97, eso le da 3,56. 3,56, ¿cierto? 4, que es la posición, ¿cierto?, el camino recorrido por el profesor. Y el cambio en la velocidad vale 0, su aceleración vale 0, no hay cambio, y luego grafiqué hasta 2,97. En cambio, el huevo sale desde los 46 metros, ¿cierto?, aproximadamente, y le toma un tiempo de 2,97 segundos para llegar a 1,80 m. Ahí está arriba, está el 50, ahí están los 45, 46, y se acerca al origen, ¿no es cierto?, acelerando. El huevo tiene una cierta pendiente, parte con velocidad inicial 0 y alcanza una velocidad final de menos 29,7 a los 2,97 segundos. Y si usted calcula esa área, es el área de un triángulo rectángulo, un medio, 0,5 por la altura, que vale 29,7, un medio de la base por la altura, que vale 2,97. Y eso le da 44,10 metros. ¿Cuáles son los 44, algo? Es la diferencia de los 46 menos el 1,80, que son los 44,2, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos haciendo aquí aproximación con g igual 10. Por eso esa pequeña diferencia. Y la aceleración del huevo es negativa. Menos 10 metros segundo cuadrado, que es la aceleración por la cual cae, ¿cierto?, que es la aceleración de gravedad. Y si tú calculas esa área, te da el cambio en la velocidad. Inicialmente su velocidad inicial vale 0, y si tú multiplicas 10 por 2,97 te quedan 29,7, que sería la velocidad final. ¿Le quedó claro entonces que es la misma hipótesis de trabajo? ¿Aló? Sí, profe. Ya.
Y ese problema lo presenté en la clase anterior. Y aquí había un problema de encuentro, que también lo hicimos, lo voy a destacar con amarillo, que el policía con el auto. Y ese también lo hicimos también el proceso, hicimos las gráficas en cuestión completito para el policía y el auto. Voy a ir a ver otro problema por acá. Ya, vamos a hacer este problema que aparece aquí. Dice acá, dos partículas A y B se mueven sobre el eje X por pistas paralelas. En el gráfico adjunto se muestra el comportamiento de la velocidad versus tiempo para cada partícula. Determine la aceleración de cada partícula, la distancia recorrida y la posición de cada partícula al final de los primeros 10 segundos. La distancia entre ellos en t igual 0 segundos, considerando que las partículas se cruzaron en t igual 6. Entonces inmediatamente yo tengo un gráfico velocidad-tiempo, tengo que entender que el área bajo la curva, ¿cierto? La línea recta es una curva especial, me da el camino recorrido por el móvil, la pendiente, que es la inclinación de la curva, ¿cierto? Me da la aceleración del móvil. Entonces, voy sacando algunas conclusiones inmediatas. Esta gráfica, que es la azul, que corresponde al auto A, es de 5 metros partido por segundo, viaja a lo largo del eje X y se mantiene constante. Por lo tanto, el auto A tiene un movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración vale 0. En cambio, el gráfico aquí parte con 5, en un tiempo t', su velocidad final vale 0, y alcanza una velocidad final de menos 4 metros partido por segundo a los 10 segundos. Por lo tanto, tengo un movimiento uniformemente desacelerado. Simplemente interpretando, ¿cierto? Lo que es, ¿cierto? La interpretación del gráfico. Vamos viendo entonces, aquí dice para la partícula A, su aceleración, ¿cierto? La aceleración de la partícula sería 5, su velocidad final sería 5, esta es la velocidad inicial, tiempo final 10, tiempo inicial 0, y le queda una aceleración x 0 metros partido por segundo. Su aceleración vale 0 porque su velocidad es constante. En cambio, para la partícula B, usted puede calcular la pendiente. Tiene 5 con 0 y 10 con menos 4. Usted me dirá, oiga, lo puedo hacer con 5 y 0 y este punto con t', no, porque no tiene t', entonces búsquese las coordenadas que son conocidas. Entonces, la velocidad final, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale menos 4, la velocidad inicial vale 5, ahí está, menos 5, tiempo final 10, tiempo inicial menos 4. Entonces tiene menos 4, menos 5 le queda menos 9, partido en 10, eso le queda menos 0,9 metros segundo cuadrado. Es decir, la aceleración del móvil, ¿cierto?, es negativa, tiene un movimiento uniformemente desacelerado o retardado. Y con eso pues, usted puede construir, no están los gráficos, usted podría construir el gráfico aceleración-tiempo, ¿no? Entonces tiene una línea recta paralelo 0 y la otra tiene menos 0,9. Dos rectas paralelas. Vamos viendo para la partícula A corresponde el área de un triángulo y el área sería 10 por 5, ¿no? 50, velocidad por el tiempo. Y ahí tiene velocidad 5 por 10 le queda 50 metros. Y la posición de la partícula en t igual a 10 segundos es la posición de 10 más la posición inicial más los 50. Entonces, para la partícula B corresponde la suma de las dos áreas de triángulos correspondientes en que t' vale 5. Porque es la mitad del tiempo. Entonces usted tiene que calcular esa área, la que estoy mostrando aquí, y esa área que aparece acá. Y ese tiempo vale 5. Entonces usted tiene aquí el área bajo la curva sería un medio 0,5 de la base que vale 5 por la altura que vale 5. Igual 12,5 metros recorrió en ese triángulo que está ahí. Entonces ahí tiene 5 por 5 dividido en 2 y la otra tiene esa otra área que tiene aquí, el área de ese otro triángulo. Entonces tiene un medio
0,5 por la altura que vale 4. Cuando usted hace el cálculo numérico del área, usted reemplaza por el valor positivo, porque si es negativo, simplemente significa que se viene acercando al origen. Un medio de la base por la altura. La base vale 5. Eso le queda 10. Entonces aquí recorrió 12,5 metros y aquí recorrió 10 metros. Distancia total recorrida, la suma de esas dos áreas, y eso le da 22,5. Que es lo que está ahí, 22,5. Entonces la posición para t igual 10 es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad, ¿cierto?, en el tiempo t' menos la otra velocidad, y eso le queda una ecuación del tipo x sub b de 10 es igual a la posición inicial más 2,5. Y las posiciones de cada partícula en función del parámetro tiempo es la posición más 5 por t, y la otra es la posición inicial de 0 más 5 por t menos un medio de la aceleración que era negativa. Ese signo negativo lo puse aquí adelante por el tiempo al cuadrado. Entonces dice, se sabe que las partículas se cruzan en t igual 6, es decir, ahí sus posiciones son iguales. Entonces pongo las posiciones finales, tengo la posición inicial en 0 más 5t más la posición inicial que vale 0 más 5 por menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pasamos la diferencia en cuestión y la distancia, ¿cierto?, o el cruce. Esto es un medio de 0,9 por t cuadrado, los 5t cuadrados se van, y eso te queda un medio de 0,9 por 6 al cuadrado, lo cual te da 16,2. 6 al cuadrado son 36 por 0,9, y eso dividido en 2. Y eso te da 16,2 metros, que sería la distancia de separación. Entonces aquí tiene un problema también donde hay una interpretación de un gráfico. ¿Preguntas, dudas de esto? Profe, ¿por qué quedaron dos variables? No, porque esa es la diferencia, por el delta X. Y entonces, ¿por qué al principio, o sea, al principio es igual y después se hace la diferencia? ¿Es el concepto? Claro, no, esas son las posiciones finales, po. Ahí debería colocarle etiqueta, posición final de A igual a la posición final de B. Te quedan las dos ecuaciones de Ya, profe, continuidad. entendí, no he dicho nada. ¿Ah? Pero ahí entendí, profe, no he dicho nada. Gracias. Ya. Y aquí te da el delta X, la diferencia de posición, la distancia de separación entre ambas. Bien, voy a tratar de hacer este último problema, ya estamos en la hora. Recuerda que yo te quito normalmente que media hora y terminamos un poquito antes. Aquí tenemos una flecha disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros partido por segundo. 3 segundos después se dispara otra flecha también hacia arriba con una velocidad inicial de 60 metros partido por segundo. Entonces tengo dos lanzamientos vertical, pero hay un desfase de tipo temporal de 3 segundos. ¿Al cabo de cuántos segundos y en qué posición se cruzarán las dos flechas? Pregunta B, ¿cuál es la velocidad de ambas flechas cuando se encuentran? Construye los gráficos de posición, velocidad y aceleración. No sé si lo hice acá. No. Ese gráfico se los debo. Creo que lo tengo por ahí en otro lado. Entonces aquí tenemos la posición de cada flecha, viene dada por la expresión posición final y la inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso lo llevo al contexto, altura final igual a altura inicial, más menos b sub 0 por t, menos un medio de g por t cuadrado. Entonces para la primera flecha, parte desde el suelo, te queda 40 por t porque es positiva, menos la mitad de, aquí lo hicieron con 9,8, 9,8 la mitad es 4,9 t cuadrado, y para la segunda flecha te queda I2 60 t' menos 4 t' al cuadrado, donde t' es t menos 3 segundos porque parte 3 segundos después, ya que sale 3 segundos más tarde, con lo que la ecuación quedaría I sub 2, te queda menos 4,9t más 89,4t menos 224,1. ¿Y cuando se encuentran? Cuando las alturas finales son iguales, y eso ocurre para un tiempo de 4,49 segundos, que es el tiempo cuando las dos flechas se encuentran.
Entonces lo que hay que hacer ahí es producir esa igualdad entre esa ecuación y esta otra ecuación que aparece acá. Y eso debería darte un tiempo de 4,49 segundos. Y para averiguar la posición, reemplazamos los tiempos y te queda 78,53. Por lo tanto, las dos flechas se encuentran a un tiempo de 78,53 metros aproximadamente. Y si yo hago la evaluación de las velocidades, la velocidad final de uno es la velocidad inicial, 40 menos 10 por 4,49 te queda 40 menos 44,9, te queda menos 4,9 metros partido por segundo. Y si esa velocidad te da negativa, significa que ya alcanzó su altura máxima, sobrepasó el valor de la altura máxima y ya viene de vuelta bajando. En cambio, la segunda flecha, que sale con un tiempo de 3 segundos después, tengo la velocidad inicial que es 60 menos 10 por t menos 3, eso te queda 60 menos 10 por 4,49 por 3, eso te queda 1,49 por 10, te queda 4,49 por 10 te queda, perdón, 4,49 menos 3 por 10 te queda 14,9 y 60 menos 14,9 te queda 45,1 metros partido por segundo. Y esa velocidad es positiva, eso significa que va subiendo. Ya, a ver, esa gráfica creo que las tengo en un ejercicio por acá. Espérame un poquito. En uno de estos gráficos la tengo. No, tampoco la tengo ahí. Era para mostrar los gráficos. Aquí están. La velocidad, la flecha 1 parte en un tiempo t, la otra parte 3 segundos después con velocidades de 40 y 60. Igualamos, ¿cierto?, las ecuaciones y eso te da un tiempo de 4,5 segundos y eso te queda 78,75 y una viene bajando y la otra va subiendo. Y acá está la solución entonces gráfica, ¿se da cuenta? Una alcanza, parte desde cero, alcanza una altura de 80 metros y luego comienza a bajar, y si demoró 4 segundos en alcanzar su punto de máxima altura, los otros 4, ¿cierto?, se replican acá. Lo mismo sucede y la flecha, y esta flecha parte 3 segundos después, comienza a subir, alcanza su altura máxima de 180 metros y demora un tiempo de, ¿cuánto era el tiempo? De 4,5, ¿ya? Entonces ahí está el punto de encuentro, los 4,5, la flecha esta, la segunda va subiendo y la otra ya viene bajando. 80 y 180 son la altura máxima, que sería la velocidad inicial, ¿cierto? De la velocidad inicial de 40, 40 al cuadrado, 40 al cuadrado dividido en 20, 2 por 10, 80 metros.
y la otra sería 60 al cuadrado dividido en 20. Y eso te queda 180 metros. Entonces son las alturas finales. Y cuando se produce el encuentro entre esta línea y la otra línea, una de ellas va bajando, eso ocurre a los 4,5 segundos a los 78,75 metros. Su velocidad es negativa y la otra es positiva. Y esa más o menos sería la gráfica en cuestión. Le ponen un tiempo máximo, ¿cierto? El tiempo máximo sería la velocidad inicial partido en 10. O sea, demora 8 segundos, ¿cierto? El tiempo máximo, ¿cuánto es la velocidad acá? 40. 40 dividido en 10 son 4 segundos. Es decir, esta distancia desde aquí hasta acá es de 4 segundos más 4 le toma 8. Y el otro sería, la velocidad son 60 dividido en 10, le toma 6 segundos. Y por eso la gráfica va desde 3 hasta 9. ¿Por qué razón? Porque la segunda flecha salió disparada 3 segundos después. Pero si tú haces la diferencia, 9 menos 3 te queda 6. Y 6 más 6 son, ¿cierto? Serían 12, pero como partió 3 segundos después, 12 hasta 15. Debería llegar hasta 15. Entonces tú tienes dos parábolas invertidas y se cruzan en un determinado tiempo a los 4,5 segundos, a los 78,75. Una va subiendo y la otra viene bajando. Por eso la velocidad de una de ellas es positiva y la otra negativa. Y las aceleraciones, en el gráfico de aceleración tiempo, para ambas vale menos 10. Tanto para la flecha 1, que es la celeste, y la flecha 2, que está superpuesta ahí. Pero la flecha roja parte 3 segundos después, por lo tanto su gráfica roja parte a los 3 segundos y la otra parte a los 0 segundos y su aceleración es de menos 10 metros segundo cuadrado. Y aquí están los gráficos de velocidad, ¿cierto? Tengo el gráfico, tengo la ecuación de la posición, ¿no es cierto? Tengo las gráficas de aceleración y las velocidades son 60 y 40. Le tomó un tiempo de 4 segundos y el tiempo doble 8 llegó a los menos 40 y la otra parte con 60 con un desfase de 3 segundos, 9 hasta 15, porque el tiempo son hasta 12, pero está desfasado en 3 segundos. Y si tú graficas, encuentras dos rectas paralelas. Y las pendientes de esta gráfica, ¿qué es lo que me van a dar? Para terminar ¿qué es lo que me van a dar? ¿Qué es lo que me da la pendiente un gráfico velocidad-tiempo, por favor? La aceleración. La aceleración del móvil. Y la aceleración del móvil yo puedo calcularla con 2 puntos cualquiera, por ejemplo 40 con 0 y 4 con 0. Entonces digo, el delta I, 40 menos 0 te queda 40 y 4 menos 0 te queda, perdón, sería 0 menos 40, te queda arriba menos 40 y 4 menos 0 te queda 4. Menos 40 dividido en 4 te queda menos 10 metros partido por segundo cuadrado, que es la aceleración de grada. Lo mismo sucede aquí con el 60, por ejemplo, y el 15. Entonces aquí tienes 0, te tienes menos 60, 0 menos 60, y aquí tienes 15 o 9 menos 9 menos 0, ¿cierto? Que serían 6. 9 menos 3, que serían 6. Entonces tienes menos 60 dividido en 6, te queda menos 10. Es decir, la pendiente de esta gráfica son menos 10 metros partido por segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración de gravedad. Entonces tienes dos rectas paralelas. Y ahí estaría entonces la interpretación gráfica de esta ecuación, de las flechas. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Por mi parte no, profe. Ya, pues entonces yo todo este material que hoy día yo generé, que está aquí, que algunos los tenía resueltos, algunos tuve que hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, en esta parte, me recuerdo que en uno de los semestres resolví e hice los gráficos in situ. Ahora los tengo resueltos. En el otro problema que yo acabo de presentar no estaban los gráficos, entonces yo les voy a preparar una cosa donde vaya todo completo con los gráficos y todo, ¿ya? Y se los subo de aquí al miércoles. ¿Les parece? Son las 21:23. Recuerde que yo Ya, profe, me tomo un tiempo adicional, les tomo su tiempo de colación. Así que con eso terminamos el día de hoy, ¿les parece? Y nos veríamos el miércoles. Ya, profe, gracias. El miércoles profe. estaríamos comenzando
estaríamos comenzando a ver lo que es el movimiento parabólico, que es un movimiento bidimensional. Y hasta ahí estaría llegando la materia para la primera prueba, hasta movimiento parabólico. ¿Ya? Bien, muchachos, nos vemos Listo, profe. entonces, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, Hasta luego. Gracias, profesores. Hasta luego a Ya. todos. Chao, chao. Gracias. profe. Chao. El miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao.